La Mesa de Salomón y el Mar de Bronce. Secretos de la arqueología bíblica. ¿Cómo supieron los magos que una estrella anunciaría el nacimiento del Mesías? ¿Cómo se adelantaron al cielo sin tecnología? Desvelamos los secretos de la ciencia antigua. Matemáticas, metalurgia, astronomía. Y una máquina que pudo ser la génesis de todo. La mesa del rey Salomón. A principios del siglo XX, frente a las costas de la isla griega de Anticitera, se halló un artefacto imposible. Una computadora analógica de bronce. Con 30 engranajes, calculaba eclipses y conjunciones estelares. Data del siglo II a.C. Cicerón cuenta que Arquímedes diseñó una máquina parecida. Acabó en manos de Claudio Marcelo tras conquistar Siracusa. ¿Pudo una tecnología así ayudar a los magos de Oriente? Todo apunta a que sí. Un objeto legendario. La Mesa de Salomón. ¿Existió la Mesa de Salomón? El rey godo Rodrigo abusó de la esposa del conde Julián. Julián, despechado, informó a los musulmanes sobre la mesa del rey Salomón y pergeñó junto a ellos la invasión de España. La existencia de la mesa está documentada por cronistas árabes. Custodiada en Toledo. Escondida en la casa de los reyes. ¿Cómo llegó allí? La trajo Hércules. Dicen. ¿Existió Hércules? Los antiguos no lo dudaron. Julio César, Alejandro Magno, Pompeyo, Aníbal y la práctica totalidad del mundo antiguo así lo creyeron. Su templo en Cádiz, hoy perdido, fue destino de peregrinaje. El templo de Hércules recibió toda clase de ofrendas. Hasta un olivo de oro con esmeraldas en lugar de aceitunas. Lo donó al templo el famoso rey Pigmalión. La mesa de Salomón se decía hecha de una sola esmeralda. Imposible. Pero si fue de bronce, el óxido le daría tonalidad verde. Tendría el color, la fuerza, el misterio. Como el mecanismo de Anticitera. Como el bíblico mar de bronce. Según las crónicas, la mesa de Salomón tenía 365 patas, o 360, según las fuentes. ¿Días del año? ¿Grados del círculo? Astronomía. Matemática. Metalurgia. Ciencia celestial. La mesa reflejaba el mundo, decían las crónicas. Y tenía inscripciones en griego. ¿Un reloj astronómico antiguo? Pero, ¿por qué llamarla así? La mesa de Salomón ni siquiera aparece en la Biblia. Un objeto que une mundos, tiempos e ideas. El bíblico y circular mar de bronce encierra un misterio que ha desconcertado a historiadores y matemáticos de todo el mundo. Estuvo ceñido por un cordón de 30 codos. Pero las cifras no encajan. De su diámetro, pi por 30, resultan 31 codos y medio. Un error impropio de los escribas del templo, de un objeto que, de ser reflejo de la legendaria mesa de Salomón, debía representar el orden del universo.
Pero si en lugar de 10 codos calculamos un diámetro de 11,5, la circunferencia es 36. 6 veces 6. Un número cargado de simbolismo sexagesimal. 10 bolas por codo. 36 codos. 360 bolas. Tantas como grados tiene un círculo. Tantas como días del año en calendarios solares antiguos. Sistema decimal y sexagesimal en plena comunión estelar. Así, el mar de bronce deja de ser depósito de abluciones rituales y se convierte en instrumento astronómico. Un reflejo de cielo, donde darse un purificador baño de estrellas. Una máquina para medir el tiempo. ¿Fue Jesús sumergido en las aguas del Jordán para fundirse con el reflejo de las estrellas el día de su cumpleaños? Recordemos, Jesús nació a las 6 de la mañana. ¿Quién sabe? Justo al amanecer, el velo del alba arropa las estrellas del cielo, y los judíos rezan el Shema Israel. Y la mesa de Salomón, quizás el mar de bronce, como ya propuso la novela Logia Galba en 2016, sea algo más que un simple reflejo del arquitecto del universo. Matemática pura. Geometría sagrada. Ciencia antigua disfrazada de mito. Porque si el mar de bronce no obedece a lógica matemática, deja de ser divino. Pero, ¿y si 10 codos modernos equivaliesen a 12 bíblicos? Todo encaja de nuevo. El círculo se cierra. La proporción se restablece. La máquina despierta. Y el mar de bronce recupera su lógica celestial. En la Edad Media, la filosofía natural regresó. Y con ella la ciencia. Fue clave en la navegación de cabotaje. En el Renacimiento, para la navegación en altura. Y gracias a ella, se consumó el descubrimiento. La conjunción que alumbró a Jesús no fue azar, fue cálculo. Antares, Marte, Venus y la Luna se conjuntaron en el cielo. Los magos lo sabían. Porque la ciencia no nació en los laboratorios, nació en los templos. Y los operarios no eran científicos, sino sacerdotes. Con esmeraldas, engranajes y símbolos como materia prima. Con mesas pulidas que reflejaban el cielo y pilas colmadas de agua donde navegaban las estrellas en el reflejo de la noche. Los egipcios lo sabían, y por eso los vértices de las pirámides de Giza, invertidas, como reflejadas en el agua, coinciden con la corona de Escorpión. Las estrellas Akrab, Chuba y Pi Scorpi. Como si los constructores hubieran usado telescopios antiguos que proyectasen imágenes invertidas. Sorprendente. Pero los telescopios no aparecieron hasta el siglo XVII. Todo apunta a que los egipcios estudiaron el reflejo del cielo nocturno en el agua para calcular proporciones estelares y que el bíblico mar de bronce sirvió a los hebreos para lo mismo. El firmamento como reloj celestial. Y el Mesías acudió a la cita programada siglos antes por Moisés, con la ayuda de un mar de bronce.